En una habitación, Charlotte contempla el rostro inmóvil de su madre, quien ha fallecido tras una larga lucha contra una enfermedad. Afuera, dos mujeres conversan en voz baja, elogiando la entrega de Charlotte y lamentando los sacrificios que debió hacer, entre ellos el abandono de una prometedora carrera musical. Ahora, con la partida definitiva de su madre, Charlotte se encuentra por fin en condiciones de retomar aquel sueño que había dejado atrás. Los recuerdos la envuelven, llevándola de regreso al día en que dejó la academia de música y otra joven ocupó el lugar que una vez fue suyo. 10 años han transcurrido desde entonces y Charlotte comienza a planear cuidadosamente su regreso al mundo de la música. Decidida, deja un mensaje de voz para sus antiguos mentores y poco después emprende un viaje a Shanghái, China. Allí espera reencontrarse con Anton y su esposa Paloma, sus antiguos maestros y directores de la renombrada Academia de Música Bachov. Se encuentran en la ciudad con el propósito de seleccionar a una joven y talentosa chelista que será admitida en su prestigiosa institución. Mientras recorre la ciudad, Charlotte se detiene al ver un anuncio en la fachada de un edificio. La imagen muestra a Elizabeth, conocida como Lizzie, reconocida como la chelista más destacada del mundo, protegida de Anton y quien, en su momento, ocupó el lugar que Charlotte dejó vacante. En la ópera de Shanghái, Charlotte, elegantemente vestida, es recibida con calidez por Anton y Paloma. Tras ofrecerle sus condolencias, Anton anuncia el esperado proceso de selección de becas y presenta a los jueces Lizzie, a quien dedica generosos elogios, y la propia Charlotte, cuya retirada de la escena musical no ha mermado el aprecio que su antiguo mentor siente por ella. Más tarde, esa misma noche, Paloma le presenta a Charlotte a dos de sus antiguos profesores, Thais y Geoffrey. En ese momento, Anton se aproxima para invitarla a reunirse con Lizzie, irradiando entusiasmo, expresa su alegría al ver juntas a sus dos más brillantes alumnas. Cuando Anton se retira, Charlotte elogia sinceramente a Lizzie, pero esta, con humildad, rechaza cualquier trato reverencial, confesando que considera a Charlotte su verdadera heroína. Estas palabras tienen un efecto tranquilizador y ayudan a disipar el sentimiento de inferioridad que Charlotte arrastraba. Poco después comienza la audición y todos los presentes escuchan atentamente. En un momento, Lizzie le susurra a Charlotte que la concursante situada a la izquierda supera claramente a las otras dos. Charlotte asiente, pero sugiere demorar un poco el anuncio para generar mayor expectación. En un gesto de complicidad, Lizzie comenta, casi divertida, sobre las infidelidades entre los padres de las concursantes, un detalle escandaloso que ambas encuentran tan inquietante como fascinante. A medida que observan la creciente tensión entre los padres de las jóvenes, también se intensifica la tensión entre ellas, volviéndose palpable cuando Lizzie le susurra a Charlotte que esa situación la excita. Más tarde, tras la audición, Charlotte encuentra a Lizzie sola y nota un pequeño tatuaje en forma de nota musical en su espalda. Se acercan y juntas rememoran su primer encuentro. Charlotte se marchaba para cuidar a su madre, mientras Lizzie llegaba por primera vez a la Academia Bachov. Entonces Lizzie le pregunta a Charlotte si aún toca el violonchelo. Charlotte responde que sí, que lo hace, y que ahora lo disfruta más porque toca únicamente para sí misma. Lizzie, que comprende perfectamente la abrumadora presión que implica esa elección, escucha con empatía. Charlotte, con una mezcla de franqueza y curiosidad, le pregunta entonces si alguna vez ha considerado dejar Bachov. Lizzie, sin embargo, manifiesta con firmeza su lealtad hacia la Academia Bachov y le confiesa a Charlotte sus planes para unas merecidas vacaciones, las cuales comenzarán al día siguiente. Más tarde, mientras descienden por unas escaleras, se topan con un hombre que, de forma repentina, deja caer su vaso. Comienza a sangrar por la nariz y termina vomitando frente a ellas. Lizzie, aún atónita, escucha a una mujer cercana comentar sobre una enfermedad que se está propagando rápidamente en la región de Hunan, China. La noticia la inquieta profundamente, pues acaban de regresar de una expedición en esa misma zona. Anton, con su inagotable deseo de descubrir talentos ocultos, suele llevarlos a lugares remotos en busca de jóvenes prodigios, buscando disipar la tensión provocada por el incidente. Lizzie invita a Charlotte a bailar. El ambiente se relaja y ambas se sumergen por un momento en la música y el movimiento, hasta que Paloma las interrumpe con premura para llevarlas con Anton. Él, entusiasmado, le pide a Lizzie que interprete una pieza musical para los presentes. Lizzie acepta, pero impone una condición. Desea que Charlotte toque junto a ella. A regañadientes, Charlotte accede a acompañarla. Antes de la actuación, ambas son recibidas con calurosos aplausos. Se miran con intensidad, toman sus instrumentos y comienzan a tocar. La música fluye entre ellas como una conversación íntima. Sus sonidos contrastan y se desafían, pero también se entrelazan con una armonía inesperada que cautiva al público, que asiente y sonríe con admiración. Tras la presentación, Lizzie toma de la mano a Charlotte y la conduce por un pasillo apartado. Charlotte, impulsada por el deseo contenido, se inclina hacia ella y la besa apasionadamente. Más tarde, ambas se entregan a la música de sus cuerpos en una fiesta donde el roce, la tensión y la atracción mutua se intensifican con cada paso.
Como si tocaran sus amados violonchelos, conocen cada curva, cada nota, cada vibración del otro, y la noche culmina en una sinfonía de placer, sus gemidos resonando en perfecta armonía. En la intimidad posterior, Charlotte le confiesa a Lizzie que ha sido su primera vez. Durante años detuvo su vida para cuidar a su madre, renunciando a todo deseo personal. Lizzie, aún desnuda, besa con ternura el cuerpo de Charlotte y le propone que se una a sus vacaciones para desconectarse de todo y de todos. Brindan por la noche extraordinaria que han compartido y por las muchas más que podrían venir. En ese momento, Charlotte revela en silencio que tiene el mismo tatuaje de nota musical en la espalda que Lizzie, como un símbolo compartido entre ambas. A la mañana siguiente se despiertan con resaca, que alivian con medicina tradicional china antes de comenzar su viaje. Tras adquirir los boletos, se detienen a desayunar en un pequeño local, aunque la comida, deslucida y poco apetitosa, no logra levantarles el ánimo. Pese a sentirse visiblemente mal, Lizzie hace un esfuerzo y sube al autobús. Durante el trayecto, bebe una botella de agua, pero su boca permanece extrañamente seca. Toma un puñado de analgésicos, lo que inquieta a Charlotte, quien empieza a sospechar que su malestar podría no deberse únicamente a la resaca. Conforme el autobús se aleja de la ciudad, Lizzie, adormilada, se despierta repentinamente y le dice a Charlotte que necesita ir al baño. Su estado empeora rápidamente y con voz temblorosa le suplica que detenga el vehículo. Desesperada, Charlotte se pone de pie y trata de pedir ayuda, pero no habla mandarín. Por suerte, un pasajero que entiende algo de inglés intercede y le pide al conductor que se detenga. Mientras tanto, Lizzie comienza a vomitar y entre gritos, súplicas e insultos logran finalmente convencer al conductor de frenar. Cada paso que da Lizzie hacia el exterior es una lucha contra el tiempo y el cuerpo. El riesgo de que sufra un accidente en plena vía aumenta con rapidez. Sin embargo, consigue resistir lo suficiente para aliviarse al costado de la carretera, bajo la mirada preocupada de Charlotte. El vómito no cesa y Lizzie comienza a perder el control, presa de un estado de histeria creciente. Charlotte, en contraste, logra mantenerse serena. Con voz firme le asegura que todo estará bien, intentando contener el caos que se ha desatado. Finalmente logran regresar al autobús. Lizzie, aún temblorosa, se disculpa con los pasajeros y una mujer con gesto de compasión le ofrece una mascarilla. Preocupada, Charlotte se dirige al hombre que las ayudó antes y le pregunta si hay un hospital cercano. Él responde que el más próximo aún está a varios kilómetros de distancia. Ante esa noticia, Lizzie rompe nuevamente en llanto, describiendo su malestar con creciente desesperación. Siente que su cerebro arde por dentro, como si estuviera en llamas sin extinguirse. En un intento desesperado por distraerla, Charlotte propone un juego: listar compositores clásicos en orden alfabético. Por un breve instante, el juego logra calmar a Lizzie, quien se concentra y parece recobrar algo de lucidez. Pero la tregua es efímera. La necesidad de vomitar regresa con fuerza. Lizzie se inclina y vomita contra la ventana. Charlotte observa con horror que el vómito parece estar infestado de insectos. La visión es grotesca y aterradora y desata un nuevo brote de paranoia en Lizzie. Convencida de que el hombre de la fiesta la contagió de algo desconocido y mortal, Lizzie comienza a delirar, temiendo haber contagiado también a Charlotte. Charlotte intenta calmarla, le asegura una vez más que todo estará bien, pero sus palabras solo incrementan la frustración de Lizzie, que percibe esa calma como una negación cruel de su sufrimiento. Los gritos de Lizzie cesan repentinamente cuando se fija en su brazo. Empieza a rascarse con desesperación como si sintiera criaturas moviéndose bajo su piel. Los demás pasajeros y el conductor, alarmados por la escena, comienzan a gritarles que abandonen el autobús. Entonces, en un acto desesperado, Lizzie golpea su cabeza contra la ventana. El vidrio se rompe con un estruendo y el autobús se detiene de inmediato. El conductor se acerca y sin más opciones arrastra a Lizzie fuera del vehículo. Un hombre señala en la distancia un pequeño pueblo y promete intentar enviar ayuda cuando lleguen a su destino. El conductor lanza sus pertenencias a la carretera antes de volver a subir al autobús y continuar su ruta. Caminar bajo el sol abrasador agrava el deteriorado estado de Lizzie. Exhausta, se detiene y le suplica a Charlotte que la deje atrás. Cree que se está muriendo, que ya no hay nada que hacer. Entonces, algo comienza a moverse bajo la piel de sus brazos. Insectos emergen como si se abrieran paso desde lo más profundo de su cuerpo, lo que la hace vomitar de nuevo. Esta vez del vómito brotan más insectos. Charlotte, paralizada por el espanto, no se atreve a acercarse, pero le grita que intente sacarse los bichos del cuerpo. En ese instante saca un cuchillo de carnicero y se lo entrega. Lizzie, presa del pánico, lo utiliza para amputarse la mano. Horas antes, en la habitación del hotel, Charlotte había encontrado una droga alucinógena que pertenecía a su madre. Sabía que sus efectos se potenciaban con el alcohol. Esa mañana, mientras Lizzie desayunaba, Charlotte había guardado el cuchillo de carnicero en su bolso. Más tarde, durante el viaje en autobús, el supuesto ibuprofeno que le ofreció a Lizzie no era otra cosa que la droga. Durante el trayecto, Charlotte había investigado en su teléfono cómo improvisar un torniquete. Cuando llegó el momento, gritó que había insectos en el vómito, aunque no lo sabía. Fue ella quien construyó esa realidad alternativa en la mente de Lizzie, una trampa psicológica diseñada para hacerla creer que los insectos se arrastraban bajo su piel y así inducirla a cortarse la mano. 3 semanas
semanas después, en la Academia Bachov, el ambiente es solemne pero expectante. Paloma da la bienvenida a la joven Chang Li, la estudiante recientemente seleccionada. Acompañada de su madre, Chang Li es recibida por Anton, quien con su habitual entusiasmo le pide que cante una nota para probar la acústica del salón. La voz de la muchacha se eleva, pura y vibrante, y el eco la amplifica con una claridad conmovedora. Anton, conmovido, le revela que solo unos pocos han tenido el privilegio de tocar en esa sala. Entre ellos menciona a Charlotte y a Lizzie, y con una mirada intensa le dice a Chang Li que espera que algún día también ella deje su huella en ese lugar. La semilla del legado ha sido plantada una vez más. Tras concluir el tour, Chang Li despide a su madre. Al caer la noche, el timbre de la puerta interrumpe abruptamente el sueño de Anton. Intrigado, se dirige al portal de la academia, donde encuentra a Lizzie en el umbral, pálida y descompuesta, con una mano amputada. La visión lo sacude profundamente y una oleada de angustia se apodera de él. Ya dentro del edificio, Lizzie relata los hechos con voz trémula. La policía la encontró en las montañas, apenas con vida, gracias a un torniquete improvisado que evitó su desangramiento. Sin embargo, no presentó cargos contra Charlotte, alegando que fue ella misma quien, bajo el efecto de las pastillas, se mutiló de forma voluntaria. Según Lizzie, los celos de Charlotte fueron el motor de su tragedia. Estaba convencida de que Charlotte intentó destruir una vida que siempre creyó que le pertenecía por derecho. Al día siguiente, Lizzie permanece absorta, atrapada en el recuerdo de aquel día fatídico. Los gritos de dolor, aún frescos, reverberan en su mente como un eco interminable. De repente, la música que interpreta la nueva alumna de Anton la saca de su ensimismamiento. Tras la práctica, Anton la invita a conversar. Durante la charla, le informa que será expulsada de la academia, aunque él y Paloma están dispuestos a cubrir sus gastos médicos y de alojamiento hasta que pueda sostenerse por su cuenta. Desesperada, Lizzie les suplica que la dejen quedarse, pero sus ruegos no logran conmoverlos. Para ellos, sin su talento, Lizzie ha perdido todo valor. Más tarde, mientras deambula por los pasillos, observa con amargura los retratos de antiguos protegidos de Anton. Al encontrarse con la imagen de Charlotte, la furia se apodera de ella y golpea el marco con violencia. El tiempo pasa. En una tranquila tarde en Minneapolis, Charlotte se encuentra en su cocina, rebanando tomates. Un ruido en el exterior la sobresalta. Se asoma por la ventana, pero no ve a nadie. Segundos después, un crujido proveniente de la puerta capta su atención. Inquieta, recorre un pasillo oscuro llamando sin obtener respuesta. Enciende las luces y se encuentra con una habitación vacía. En ese instante, apaga las luces de nuevo y sin que lo note, Lizzie aparece tras ella, empuñando una pistola taser. El impacto del dispositivo la lanza contra la pared. Charlotte cae al suelo, aturdida, mientras Lizzie la patea con rabia contenida, insultándola y desahogando toda la sed de venganza que ha ido acumulando con los años. Días después, Anton y Paloma conducen de regreso a casa, mientras escuchan música clásica. Al llegar al portón, un automóvil les bloquea el paso. Es Lizzie. Anton desciende del vehículo e intenta dialogar con ella. Lizzie, sin embargo, ha traído a Charlotte consigo, con la esperanza de ser readmitida en la Academia Bachov. Cuando abre el maletero, Anton se estremece al encontrar a Charlotte viva, consciente y aparentemente ilesa. Ambos la trasladan a la academia. Allí, Charlotte, acompañada por Anton, revela la verdad. Fingió para salvar a Lizzie. Al ver su tatuaje, comprendió que ella también había sido víctima del adoctrinamiento de Anton, igual que lo fue ella años atrás. Le tomó mucho tiempo asumirlo. Tras múltiples hospitalizaciones psiquiátricas y dolorosas sesiones de electroterapia, finalmente logró romper los lazos de manipulación que él había tejido. Charlotte explica que, una vez liberada, se propuso rescatar a Lizzie. Anton, atónito ante las acusaciones, apenas puede articular palabra. Sin embargo, su rostro pronto se transforma, dejando entrever la auténtica naturaleza de quien alguna vez fue su mentor. En un recuerdo del pasado, durante una sesión de práctica, una joven Charlotte detiene su interpretación tras cometer un error. Anton, visiblemente decepcionado, la reprende con dureza, iniciando así el ciclo de exigencia y control que marcaría el resto de sus vidas. En ese momento, Tace y Geoffrey ingresan en la habitación para observar a Charlotte. Anton no toleraba errores en la llamada habitación perfecta, un espacio cargado de simbolismo y exigencia donde la imperfección era vista como una afrenta. Desde muy joven, inculcó en Charlotte la idea de que bajo ninguna circunstancia debía desprestigiar el nombre de Bachov. Mientras la observa con frialdad, Anton le recuerda el significado del tatuaje que lleva. Es la marca que distingue a quienes están listos para tocar en la habitación perfecta. Cada uno de los que lo portaban había atravesado experiencias inenarrables para ganarse ese derecho. A sus estudiantes se les exigía no solo perfección técnica, sino también alcanzar un nivel de interpretación emocional que rozara lo sublime y lo imprevisible. Cada vez que Charlotte cometía
cometía un error, Anton y los demás maestros no dudaban en abusar de ella, convencidos de que el sufrimiento era el único camino hacia la excelencia. De vuelta al presente, Anton arrastra a una Charlotte maniatada por los pasillos, llevándola nuevamente a ese lugar donde tantas veces fue quebrada. Cuando se aproximan a la barra de ensayo, Charlotte aprovecha un descuido, se libera y arremete contra Anton y Lizzie. Sin embargo, Anton logra alcanzarla y la deja inconsciente de un golpe. Al recuperar la conciencia, Charlotte se encuentra atada una vez más, dentro de la temida habitación perfecta. Frente a ella, los rostros conocidos de Thace, Geoffrey y Paloma observan en silencio. En primera fila está Lizzie, erguida, contemplándola. Anton la observa con una mezcla de expectativa y autoridad, esperando que Charlotte toque una vez más, esta vez sin margen de error. Charlotte lo enfrenta, reclamándole por los abusos sufridos, pero Anton, sin un atisbo de arrepentimiento, sostiene que todo lo que les hizo, a ella y a Lizzie, fue necesario para su evolución como artistas. Para su asombro, Lizzie asiente con serenidad. Considera que los horrores que soportaron no fueron castigos, sino ofrendas, un privilegio disfrazado de tormento. Enseguida, Anton le ordena a Lizzie que prepare una bebida para el público. Mientras ella distribuye los vasos, él se acerca a Charlotte y le anuncia la prueba final. Si logra interpretar una pieza perfecta, quedará en libertad. No obstante, si comete siquiera un error, si una sola nota resuena fuera de lugar, tanto ella como la nueva alumna, Chang Li, pagarán las consecuencias. En ese instante, la niña entra y toma asiento al frente. La mirada de Charlotte se endurece. El miedo en sus ojos contrasta con la inocencia de la pequeña, que observa todo con la calma de quien desconoce el peligro. Charlotte intenta persuadir a Anton, rogándole que no involucre a la niña, pero él permanece imperturbable. Nada logra conmoverlo. Consciente de lo que está en juego, Charlotte toma su chelo y ajusta el arco. El peso de la amenaza cae sobre ella, pero también sobre la pureza de Chang Li. Sin más opción, se dispone a tocar. La interpretación comienza con una fuerza contenida. Cada nota surge de las cuerdas como un lamento contenido, como un grito sutil que solo los oídos más entrenados pueden descifrar. La música se eleva, intensa, casi irreal. Chang Li observa con fascinación, completamente ajena al peligro que la rodea. Entonces, en medio del crescendo, Anton posa su mano sobre el hombro de la niña. Charlotte se detiene abruptamente. En el ambiente se siente un silencio tenso. Anton, visiblemente frustrado, se aparta. La niña, ingenua, aplaude con entusiasmo, incapaz de percibir el leve desliz en la ejecución. Charlotte tiembla, no por sí misma, sino por la niña, a quien no puede proteger. Para su alivio, Anton ordena a Paloma que se lleve a Chang Li al piso superior. Mientras se retiran, él le asegura a Charlotte que no tocará a la niña, al menos no todavía. No pondrá una mano sobre ella hasta que esté lista, hasta que lleve el tatuaje. No soy un monstruo, dice con una calma que hiela la sangre. No haría algo así sin las preparaciones adecuadas. Luego se marcha, dejando instrucciones claras. Thace y Geoffrey deben llamarlo cuando Charlotte haya dejado de resistirse. Los dos hombres se aproximan lentamente al escenario, pero antes de que puedan acercarse a Charlotte, Lizzie los detiene. Quiere ser ella quien imparta el primer castigo. Lizzie planea vengarse de la manera más simbólica posible, enterrando su mano amputada en el cuerpo de Charlotte. Sin embargo, los planes cambian. Los maestros sujetan a Charlotte con fuerza y le abren la pierna permitiendo que Lizzie entre. De pronto, algo inesperado ocurre. Thace y Geoffrey comienzan a jadear, incapaces de respirar. Se desploman uno tras otro y en cuestión de segundos yacen muertos en el suelo, víctimas de un envenenamiento cuidadosamente orquestado. Charlotte observa a Lizzie. Sus miradas se cruzan con complicidad. Luego ambas sonríen con dulzura feroz antes de fundirse en un beso apasionado. En un salto hacia el pasado, se revela lo que realmente ocurrió el día en que Lizzie irrumpió en la casa de Charlotte. En ese encuentro, Lizzie comprendió por fin que Charlotte había tenido razón desde el principio. Hablaron durante horas, desentrañando todo lo sucedido en China. Lizzie recordó el momento desgarrador en que, tras aplicarse el torniquete, rompió a llorar al ver lo que se había hecho a sí misma. Fue entonces cuando Charlotte le confesó la verdad. La había engañado para salvarla. Al principio, Lizzie cayó en una espiral de histeria, incapaz de entender el sacrificio de Charlotte. Pero esta insistió en explicarle que Anton nunca la amó, que solo se servía de ella como instrumento de su poder. Su supuesta pedagogía no era más que un velo para justificar sus impulsos enfermizos. En la casa de Charlotte, ambas se enfrentaron por primera vez a sus recuerdos con total honestidad. Charlotte pidió perdón por haber traicionado su confianza. Lizzie, con la voz entrecortada, reveló la visión que tenía de Anton y los otros maestros, abusándola, moldeándola, reduciéndola. Comprendió que su mano había sido cercenada junto con la venda que la cegaba. Fue en ese instante cuando ambas decidieron poner fin al reinado de Anton. De vuelta al presente, Charlotte ha sido liberada de sus ataduras. Mientras tanto, Anton espera en su oficina, ignorante de lo que está por venir. De pronto, Paloma entra tambaleándose y Anton se percata de que una línea de sangre gotea lentamente tras ella. Instantes después, Charlotte y Lizzie aparecen. Lizzie empuja a Paloma, revelando un cuchillo carnicero clavado en su espalda. Con la hoja en la mano, Lizzie bloquea cualquier vía de escape. Anton intenta recurrir a su viejo truco, sembrar la discordia, manipularlas, hacer que se enfrenten entre sí.
Lizzie, pero sus palabras ya no tienen efecto. Charlotte y Lizzie han despertado. Sin vacilar, Lizzie se lanza sobre él, la cuchilla trazando un arco rojo en el aire. La sangre salpica el rostro de Charlotte, que sin dudar se suma al ataque y apuñala a Anton. Él, aún con fuerza, las aparta. Charlotte cae al suelo aturdida, pero pronto recupera la lucidez y se lanza sobre él una vez más. Anton, en su desesperación, logra tomar el cuchillo y lo hunde en el brazo de Charlotte. Antes de que pueda continuar, Lizzie aparece detrás con una barra de metal y golpea a Anton con furia desbordada. Una y otra vez lo golpea gritando con cada impacto por todo lo que él les hizo a ellas y a las demás. Finalmente, con un último golpe, termina con él. En ese instante simbólico, una joven Charlotte, la de otro tiempo, parece liberarse y huye por fin de aquella pesadilla que la marcó desde niña. Tiempo después, Charlotte y Lizzie reaparecen. Ambas están vestidas con elegancia, serenas, decididas. Se preparan para tocar en la temida habitación perfecta, pero esta vez bajo sus propias condiciones. Su única audiencia es Anton, aún con vida, pero reducido a una existencia miserable, sin brazos ni piernas. Ha sido despojado de todo aquello que alguna vez le dio poder. Ya no puede interpretar música, ni tocar a menores, ni imponer su voluntad sobre nadie. Charlotte y Lizzie, que también han perdido un brazo cada una, toman asiento con determinación. Unidas, se disponen a tocar juntas, no por él, sino por ellas mismas. La música que surge es intensa, imperfecta, humana, y en esa imperfección compartida logran algo que Anton jamás comprendió, su propia versión de la perfección. Y así concluye esta historia. Si te ha conmovido, no olvides dejar tu comentario y darle me gusta al video. ¡Hasta la próxima!